por Onda, la Superestación 91.5 FM de Puerto La Cruz. Este programa de frecuencia educativa llega a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida. Muy buenos días de este sábado 2 de noviembre. Estás en Onda, la Superestación, y esto es Frecuencia Educativa. Este programa que nace para visibilizar las buenas prácticas educativas donde se estén desarrollando. Y hoy no va a ser la excepción. Tenemos un programa súper especial con el doctor Miguel Ángel Ramírez. Ya hablaremos de él. Pero fíjense algo. La educación es el único medio que tienen las sociedades para alcanzar el desarrollo. Y lo hemos visto. Y es por eso que nos preguntábamos por qué países como Finlandia, Suecia, los países nórdicos tienen una semblanza importantísima que mira hacia el desarrollo. Es porque sus sistemas educativos responden a las necesidades de formación del siglo XXI. Iniciamos siempre el programa con una frase y esta de Lev Vygotsky, el padre del constructivismo y el invitado súper especial que tenemos aquí, puede hablar mucho tiempo de Lev Vygotsky. Él decía que el ser humano siempre responde, digamos, en su pensamiento según la cultura a la cual pertenece. Yo creo que es fundamental entender que nosotros somos parte de un tiempo histórico, de una sociedad y de una nación que tiene su cultura. Entonces, por lo tanto, siempre va a influir. Pero fíjense, influye el gran equipo que trabaja en Onda la Superestación, en la gerencia de producción, el señor Jesús Salazar, en la jefatura de producción, Estefanía Alcalá, en la grabación y edición, el señor Luis Rodríguez, y en la asistencia de producción, la señorita Corina Rodríguez. Y ante los micrófonos, el profesor Víctor Pinzón, certificado de locución 59.015 y productor nacional independiente 32.509. No dejes de visitar nuestro portal web www.mundour.com y visitar nuestra vitrina @OndaPLC. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa. Estás escuchando Onda, la Superestación 91.5 FM de Puerto La Cruz, y estás escuchando al profesor Víctor Pinzón desde Frecuencia Educativa, que es nuestro portal para subirle el volumen a la educación. Está con nosotros un invitado especial, el doctor Miguel Ángel Ramírez. Él es doctor en Ciencias de la Educación. También tiene una especialización en docencia universitaria por la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, también su doctorado, y es licenciado en psicología, mención industrial de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Es profesor universitario y escritor. Y hoy va a presentar su libro, que es una propuesta educativa muy novedosa. Fíjense algo importantísimo. Nosotros somos parte de una sociedad que nos debe o nos debemos a tener un sistema educativo que nos promueva la identidad nacional, promueva el civismo, el gentilicio venezolano y también la capacidad de transformación en todo lo que implica la educación y, por supuesto, una sociedad sana. Entonces, bienvenido, profesor. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Víctor. Agradecido por tomar la invitación a participar en tu tan prestigioso programa. Es un honor para mí poder presentar el libro Educación para la Vida. Mire, profe, siempre hacemos una pregunta para romper el hielo. ¿Por qué es tan importante la educación? La educación es la única arma que tenemos para cambiar la sociedad, para que pueda mutar a unos mejores estadios de los cuales estamos hoy. Tú comenzaste hablando de Vygotsky. Vygotsky marcó una impronta en las teorías educativas porque él demostró la importancia que tiene el entorno social para el educando, más allá de los procesos de aprendizajes tradicionales que se planteaban, donde el conocimiento simplemente se depositaba sobre el educando. Él demostró la importancia que tienen los diferentes niveles sociales sobre la educación. En primera instancia, la familia presenta a la escuela como otra familia, más allá de ser una entidad con un propósito definido, y la gran familia, la sociedad. Por eso se desmarca de los condicionales tradicionales del aprendizaje bajo el conductismo. Es un poco más allá de ver la educación
sobre lo que queremos hoy como sociedad y lo que podemos estar dispuestos a ofrecerle a los que están educándose hoy para que sean mejores ciudadanos y adaptados a la sociedad y al siglo donde viven. Por supuesto, es el medio necesario que tienen las sociedades para poder lograr su evolución y su desarrollo. Profesor, de verdad nos contenta tenerte acá en Frecuencia Educativa y más un psicólogo que está, digamos, robado al campo de la educación. Me encanta muchísimo porque la psicología escolar, y yo no sé si te gusta, pero la psicología escolar es importantísima para lograr que estos niños y jóvenes sean digamos, los ciudadanos que tomen las riendas de nuestro país. Una pregunta desde el campo de la psicología. ¿Por qué son tan importantes los procesos de aprendizaje y enseñanza desde el punto de vista psicológico en los niños, en los jóvenes y en los adultos? La psicología educativa marcó un hito en el entorno escolar, porque ella se dedicó a estudiar cuáles son las necesidades y en qué momento se le puede presentar al educando cierto conocimiento para que sea aprendido. No le podemos enseñar e intentar que un niño de 3 años aprenda multiplicación y división o una actividad trigonométrica o que analice un párrafo o un texto porque simplemente no tiene el desarrollo cerebral y el desarrollo motriz necesario para que él pueda adaptarse a ese conocimiento que se le está presentando. La psicología educativa se encarga de estudiar todos los procesos cognitivos asociados al aprendizaje para que se presente el conocimiento más la motivación necesaria que él requiera para que él se sienta atraída por ese conocimiento que se le está presentando, lo pueda asociar con su mundo y pueda hacerlo parte de él y crear un conocimiento propio individual. Y evidentemente cuando ya tienes ese preconcepto individual, evidentemente te va a ir a llevar a la sociedad. Profesor, fíjate algo. Una de las cosas que siempre abordamos, uno de los temas tópicos de frecuencia educativa, es poder abordar todo lo que implica la educación que no está en el currículum, digamos, tradicional, que es el currículum oculto. No es oculto porque no es un misterio, pero sino a lo otro que genera la educación, que es el trabajo en valores, que es el trabajo de otras conciencias, como el arte, como la música. ¿Cómo trabajamos el tema emocional? ¿Crees que el tema emocional es importante en las escuelas? El eje central de la propuesta de educación para la vida es que ese currículum deje de ser oculto, porque es el que te hace ser humano. Pareciera el La, verdadero. ese es el currículum que debe estar presente en todo proceso educativo, porque el proceso educativo es centrado en el trabajo. Y Víctor y Miguel no solo van a ser profesionales, tienen que ser ciudadanos, pero tienen que ser ciudadanos integrales. Y mientras el currículum necesario sea oculto, va a quedar discrecionalidad de quien lo esté facilitando. Si nosotros no nos hacen partícipe de procesos éticos, de formación en valores, en derechos humanos, en valores culturales, vamos a carecer de ellos y simplemente vamos a ser un trabajador más calificado, hiperespecializado, pero con grandes debilidades como ciudadanos que son necesarios para poder ejercer de la mejor forma todas las responsabilidades que tienes a lo largo de la vida. Vas a tener que aprender a ser padre, a tener a tomar decisiones políticas, económicas, sociales, ambientales, que te lo exige la sociedad. Pero si seguimos siendo ocultos, no vamos a poder romper el modelo que hemos tenido hasta ahora basado en una educación exclusivamente para el trabajo. Totalmente de acuerdo contigo. Además, una educación que responde a las necesidades del siglo XIX. Fíjate, doctor, el 2 de noviembre de 1814, en Londres, Inglaterra, el periódico The Times se convierte en el primero en utilizar máquinas para su impresión, revolucionando la industria periodística. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en frecuencia educativa, esto es Onda, la superestación, y en este momento es muy probable que estés conversando con tu esposa, tu esposo, con tu mamá, con tu abuela, con tu tío, con los muchachos, tomándote un café,
son las 9:10, 9:15 de la mañana, organizando la agenda de lo que vas a hacer el día de hoy. Y es importante que si vas a la playa, nosotros que somos, digamos, beneficiarios de un territorio hermosísimo, por favor, deja la playa como la encontraste. Y si la puedes dejar un poquito mejor, 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 mejor. Es importante siempre estar con la conciencia ambientalista activada porque tenemos un solo planeta. Estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Ramírez. Él está en la ciudad de Maracay, lo que conocíamos como el Jardín de Venezuela o que se conoce como el Jardín de Venezuela, una ciudad muy bonita bueno, que todos los días también siento que hay que rescatar porque la historia que tiene Maracay es fascinante. Fíjense esto. ¿Por qué me obligan a estudiar? Yo solo quiero aprender. Eso aparece en tu libro, en la educación para la vida. Tiene una manera disruptiva, mi estimado doctor, en conceptualizar la educación. ¿A qué se debe esa premisa de por qué me obligan a estudiar? Yo lo que quiero es aprender. Esa es una anécdota personal en el confinamiento. Mi hija estudia en una escuela donde al detenerse todas las actividades, simplemente los docentes, por el desconocimiento de la forma de trabajar vía online, vía offline, a distancia, simplemente fotocopiaron todos los programas que tenían, que tenían escrito para presencial, se lo enviaron a los estudiantes y mi hija se me para al frente con el impreso a las 7 de la mañana porque se levanta muy temprano y en vez de yo tomar el café, ella me destrona el doctorado, la psicología, todo lo que había estudiado en mi vida, y lo que había aplicado, donde me dice, papá, pero yo lo que quiero es aprender, ¿por qué me obligas a estudiar? Claro, Eso me obligó a escribir en un blog que tengo personal y eso es la base de este libro. ¿Por qué me obligan a estudiar si yo lo que quiero es aprender? O sea, ¿por qué la educación tiene que ser un castigo? claro. No, y además nosotros venimos arrastrando una herencia de eso que se llamó la letra con sangre entra, en el que el maltrato podía convencer más que el consenso. Y esas estructuras decimonónicas, siglo XIX, comienzo del siglo XX, eso hay que deslastrarlo. Hoy día tenemos a una generación muy sensible por el derecho, muy sensible por la naturaleza y tenemos que aprovechar eso para poder impulsarlos y poder sacar la mejor capacidad y potenciarlos a ellos para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y no precisamente está en las clases de matemáticas, ¿cierto, estimado? ¿Qué hace un niño aprendiendo trigonometría o números complejos en tercer año si a él lo que le gusta es el dibujo o le gustan las ciencias sociales? Entonces aparece lo que tú muy bien planteabas, la escuela estandarizada, la escuela que no se ha permitido ir más allá y entender que cada ser humano es un mundo por sí solo, Claro, con sus propias complejidades, y seguimos intentando que todos estén signados por el mismo modelo de aprendizaje. Y no hay cosa más arcaica que, como tú lo bien planteabas, tomamos una foto, buscamos una foto de una escuela, de aula, de finales del siglo XIX y la colocamos claro. ahorita, y la única diferencia simplemente es que tenemos un modelo distinto de pupitre, un modelo distinto de pizarra, pero tenemos al profesor al frente, todos en fila india, y si yo interrumpo la clase magistral del docente, me dicen que estoy interrumpiendo la clase. Si le pregunto algo, estoy interrumpiendo la clase. Pero ¿qué pasa, Víctor? Cuando yo vaya a trabajar o vaya a estudiar a nivel superior, lo primero que van a pedir es que participe activamente en la clase, que sea un colaborador, que sea un líder. ¿Y cómo lo voy a hacer si los primeros años de mi educación pasé simplemente esperando que alguien me permitiera expresar mi opinión y estaba viéndole siempre la espalda a mi compañero? Eso es contradictorio con lo que exige la sociedad hoy, con lo que se espera que tú como ser humano activo en la sociedad
tengas la capacidad de responderle a lo que te exige. No, totalmente de acuerdo. Es que además de todo esto, hemos sido siempre una persona que interpreta la nuca de alguien y no debe ser así. Yo creo que la educación tenemos que verlo en las caras, tenemos que ser disruptivos, tenemos que ser rebeldes para poder llevarle sustancia a nuestros estudiantes, que además hay estudiantes que todo lo tienen en un teléfono, todo lo tienen en sus manos y que al final nosotros que nos hemos quedado atrás a nivel tecnológico, que no somos nativos digitales, que somos, digamos, errantes digitales, entonces evidentemente tenemos que acoplar las cosas desde esa perspectiva para poder lograr tener un mejor provecho de los procesos educativos. A ver, estimado, vamos a entrar en temas que tienen que ver con tu libro. Me parece que tenemos una propuesta muy disruptiva. A ver, tu hija te reclama, tu hijo me imagino que también te reclamó, y tú como papá, me imagino que cuando escribiste, llevaste eso al colegio de tus hijos. ¿Qué te dijeron en esos colegios? Bueno, Víctor, yo tuve la suerte que casualmente iniciada la pandemia, el Banco Interamericano de Desarrollo dictó unos procesos de formación online express. Pagabas una módica cantidad de dinero y durante 300 horas de mucho trabajo te formaban como docente online. Ya venía trabajando un poco esto a nivel académico universitario y lo que hice fue prepararme. ¿Qué hice? Monté un plan de trabajo para la escuela. Armé un plan de formación para docentes, para directivos, para padres y representantes. Y desde mi Zoom, desde el Meet que yo usaba, le dictaba talleres a los padres, a los representantes, a los docentes, Claro. porque era un proyecto que permitía que todos nos nutriéramos de una necesidad importante que había, porque el concepto de educación, de educación híbrida, de educación online, es radicalmente contrario a la educación presencial. No, Y hay unos estimado, elementos claro, que hay que tener en cuenta, sobre todo pensando en la familia, no por tanto en el supuesto. docente. Mira, Es la familia que está estimado doctor. confinada y no es docente. Fíjate, algo importante, a ver, yo creo que es fundamental que exista un proceso continuo de formación, no solamente para los maestros, sino también para la familia. Fíjense, el 2 de noviembre de 1936, la cadena de televisión BBC del Reino Unido lanza el primer servicio de imagen de alta definición. En esta fecha se fijaba para la emisión de 200 líneas. Y fíjense que la tecnología también va dando pasos agigantados. Si vemos hacia atrás, wow, lo que hemos alcanzado. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa, estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Ramírez. Si en este momento me escuchaste es porque tomaste la mejor decisión en estar en Onda, la superestación, y de cierta manera poder conectarte con la mejor programación de lunes a lunes. Esto es Frecuencia Educativa. Hablamos de educación y de educación se habla con pasión. Estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Ramírez. Él está en la ciudad de Maracay y estamos hablando de educación y él nos presentaba, a ver, una narrativa cuando él empezó a mostrar soluciones a las escuelas. Nos refería a que en pandemia empezó a dictar talleres a los maestros, a los papás, y eso es importantísimo porque, como dice Stephen Covey, hay un hábito que es afilar la sierra, que es siempre estar en proceso de formación. Estimado doctor, eh, fíjate, y yo voy a tomar extractos de tu libro. La educación debe ser dinámica, divertida, atractiva al estudiante, donde se aprenda haciendo, donde los distintos modelos de aprendizaje se acoplen para ofrecer al estudiante la posibilidad de vivir la educación como una herramienta para comprender la vida. Entonces, profe, usted lo que quiere es desarrollar un esquema disruptivo donde el niño sea feliz solamente. ¿Qué es eso, profe? El amor y la felicidad es uno de los elementos fundamentales que nos define como seres humanos. Nos han hecho pensar por el contrario que poner mala cara y que reírte va contra la norma social. Pero resulta que una de las mejores formas de aprender es a través de la felicidad, de la motivación.
Y no hay cosa más aburrida que un aula pintada de azul y blanco, con 40 pupitres, donde tú te paras al frente y provocas salir corriendo. Entonces, ¿por qué le hacemos eso a nuestros hijos? ¿Por qué abrir esa aula y convertirla en un espacio de aprendizaje, más que un espacio de tortura? ¿Por qué no formamos a ese docente que tiene que ser responsable de nuestros hijos, muchas veces con 45, 30 alumnos, que es bastante complejo? Y como yo le digo a algunos padres, ustedes quieren vivir lo que es ser docente, cuando se quejan mucho de los que somos docentes, pasen una mañana con nosotros, para que vean lo que es ser docente y quizás empiecen a ver esta perspectiva. Ahora bien, pero también hay otro elemento. Por alguna razón, la comunidad educativa se convirtió en un momento de reunión solamente exclusivo para discutir cuánto cuesta La la matrícula, cuota sí. anual, la matrícula, y bueno, cuando se gradúe tu hijo te lo entrego. El, el, la comunidad educativa se divorció. El padre, por un lado, tira al estudiante a las 6:30 de la mañana al frente de la puerta de la escuela y se espera que se lo entreguen a los 18 años ya egresados. Y si un padre se interesa por la educación de su hijo, va y le pregunta a la maestra y la maestra le dijo, no puedo atenderte porque estoy dándole clase a tu hijo. Ese divorcio ha creado lo que tenemos hoy. Yo no sé qué hace mi hijo o el maestro de mi hijo con él y docente no sabe qué hago yo en casa. Al final de todo, la víctima sigue siendo el educando. Totalmente, no, no, Entonces, y al final que comprendemos que, a ver, en este aspecto, las familias quieren al mejor educador para su hijo, al mejor maestro, a la mejor maestra para su hijo o hija, pero al final ninguno quiere que su hijo sea maestro, cuando en realidad una profesión que dignifica al ser humano es ser maestro, porque de cierta manera estamos, bueno, de cierta manera estamos transformando vidas. Estimado profe. Háblanos del libro. En realidad, tu propuesta de sistema educativo, ¿a dónde apunta? En el libro que escribió nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Ramírez, Educación para la Vida. ¿Cuál es tu propuesta? la propuesta es sencilla: dejar de educar para el trabajo y educar para que formemos ciudadanos holísticos e integrales que sean capaces de darle respuesta a las necesidades que esta sociedad del siglo XXI les está esperando. Le dejamos un mundo con muchos errores que hemos cometido, como nuestros predecesores y nosotros le hemos cometido muchos errores y han cometido muchos errores con nosotros. Eh, Y esta propuesta lo que busca es simplemente presentarles una educación donde sean considerados primero como seres humanos, como personas individuales con un mundo complejo, que se merecen darle lo mejor de nosotros porque tenemos muchas deudas con ellos. Y lo primero que se basa en este modelo es formación ciudadana, que tú seas capaz de saber los elementos éticos, morales, que tengas una educación local. Cuando hablamos de local es que se te respete tu cultura, pero que sepas que existe otro mundo educativo, porque ¿cuál es el problema de la educación global? Que quiere que todos entremos, así como existe la educación estandarizada, también quieren traer una educación donde está todo el mundo y que nos midan por algunos indicadores donde están algunos países, pero que al final tiene solamente un fin económico. De eso podemos hablar en otro no, claro, claro, programa, claro. pero la educación tiene que ser basada en el ser humano, en las necesidades individuales de él, y eso requiere un cambio total, total, desde partir de un pacto social para la nueva educación que necesita la sociedad hasta el cambio radical en la formación de los docentes que van a estar presentes delante de nuestros hijos. Sí, un pensador de la ilustración, bueno, nuestro no, yo nuestro porque yo lo leo aún hoy. Juan Jacobo Rousseau hablaba del contrato social y eso es la educación, un contrato social que se ejerce de manera efectiva en cada clase, en cada escuela, en cada lugar del mundo y de Venezuela. Fíjense algo, el 2 de noviembre de 1955, los investigadores estadounidenses Carlton Schwartz y Schaffer obtienen la fórmula cristalina del virus que causa la poliomielitis. Eso fue en Estados Unidos y evidentemente erradicaron esa enfermedad que
bueno, que sesgó una generación completa de la humanidad. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa, esto es Onda, la superestación y, bueno, mira, sábado es importante ir a hacer compras porque, bueno, uno en familia hay que hacer las compras y luego te vas a caminar por los sitios históricos de Barcelona, puedes irte a la playa, puedes admirar el Cerro del Morro, puedes compartir con tu familia y es importante rescatar los valores familiares. Estimado doctor, ya estamos al final de nuestro programa, de esta maravillosa conversación. Una anécdota que tengas allí, que la quieras compartir con nuestros oyentes y nuestra comunidad de YouTube, ¿cómo de cierta manera la educación ha influido en ti o has visto cambios en alguien? Bueno, a nivel personal, soy producto de la educación que se me permitió en su momento. Viví en una comunidad con muchas debilidades acá en Maracay y gracias al esfuerzo de mi madre, logré llegar a una escuela técnica donde me formé y pasé 25 años trabajando en el sector industrial. Tengo una sólida experiencia en el sector industrial y cuando ya ingresé a las industrias y ocupé cargos de nivel medio, usaba muchos pasantes. Me decían que yo cargaba la universidad ambulante porque me traía estudiantes de la Carabobo, de la Simón Bolívar, de la Central de Venezuela, porque trabajaba en una empresa muy grande. Y yo no sabía que la vida me estaba preparando. Por necesidad del camino llegué a cubrir una vacante de un amigo que se fracturó una pierna y ahí se me inyectó el veneno de la educación y no he podido salir de ella. Claro, Eso, al final la educación te cautiva. Yo no diría veneno, yo diría esa motivación, esa pasión que te mueve y sí, te... es un virus maravilloso y hermoso que te lleva a hacer lo que nunca imaginabas, porque escribir un libro te demanda muchísimo, te demanda abandono a tu familia, a tu entorno, a cosas que te gustan, y cuando piensas que estás listo, aparece algo nuevo, después tienes que someterte a lo más difícil que te toca vivir, que es la dura crítica editorial, y que esto va, esto no va, entonces cuando al final decides, está listo, no escribo más, empiezas ahora, ¿qué hago? Eh, lo, eh, ¿Qué hago con esto? Resulta que yo sin saber por qué este libro venía, ya vengo hablando de educación para la vida desde hace más de 8 años, pero no tenía un sustento teórico y esto se convierte en ese sustento teórico que quería darle. Ahora, ¿cómo lo muté? Lo escribí para que sea capaz de leerlo desde un estudiante hasta un doctor en ciencias de la educación o una persona que puede tomar decisiones políticas para que se dé cambios educativos. Claro. Profe, a ver, en este momento debe haber personas que se preguntarán dónde podemos conseguir ese libro, si das charlas, si vienes a la zona, que estás en Maracay. ¿Dónde conseguimos el libro? ¿Cómo lo compramos? El libro está en una plataforma que se llama autoreseditores.com. Yo le puedo hacer llegar al profesor el link para que vea. El libro está en preventa ahorita, va a llegar una serie de libros a Venezuela, estamos esperando que lleguen. Eh, Como comenté inicialmente, este libro conjuga un conjunto de formaciones que ya viene dictando de forma individual, donde planteaba que era educar para la vida, cuál era la función de los padres en la integración a la comunidad educativa, el nuevo rol del docente en educar para la vida, el impacto que puede hacer un directivo educativo que quiera ir un poco más allá sin romper las normas que están establecidas, la función que hacen los nuevos movimientos tecnológicos que hay. ¿Qué ventaja tiene para nosotros saber cómo podemos usar la tecnología que está a la disposición hoy, la que le comprábamos a nuestros hijos cuando le compramos una tablet, Claro. un teléfono celular? Bueno, mi Y querido por profe, supuesto, ¿qué hacer con la inteligencia artificial desde el punto de vista ético para la vida? bueno, profe, muchas gracias por estar en Frecuencia Educativa. Esta conversación ha sido maravillosa. Les digo a mis oyentes que el mundo educativo tiene gente que transforma y el doctor Miguel Ángel
así lo confirma. Fíjense, llegamos al final del programa 245 de Frecuencia Educativa. Para mí es un honor haber tenido al doctor como invitado. Y bueno, no podemos despedir sin agradecerle al gran equipo que trabaja en Onda, la superestación. En la gerencia de producciones, el señor Jesús Salazar. En la jefatura de producción, la señorita Stephanie Alcalá. En la grabación y edición, el señor Armando López. En la asistencia de producción, Corina Rodríguez. Y ante los micrófonos, el profesor Víctor Pinzón, certificado de locución 59015 y productor nacional independiente 32509. Por favor, visítanos en nuestro portal www.mundour.com y visita nuestra vitrina @OndaPLC. Bueno, hasta luego, Dios me los bendiga, nos escuchamos el próximo sábado. Hasta luego. Este programa de Frecuencia Educativa llegó a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida.